que voy a proceder es a descargar la lectura. Descargar la lectura, predicción y análisis de la enfermedad del coronavirus 2019. Bien, ¿qué vamos a poner como antecedentes de esta metodología no lineal? Esta metodología no lineal tiene una aplicación usualmente, uno de los supuestos fundamentales de la econometría es que los parámetros son lineales, es decir, que son de grado 1. Muchas veces, y para de que sean parámetros lineales, se cumple el teorema de Gauss-Markov, donde este teorema nos dice que el método de mínimos cuadrados ordinarios, por el método de mínimos cuadrados ordinarios, los parámetros deben cumplir la propiedad de ser Meli. ¿Qué significa Meli? Significa de que son los mejores estimadores lineales e insesgados. Por otra parte, para parámetros lineales, cuando utilizamos mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo, también se debe cumplir todos los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Eso involucra de que los residuos deben ser normales, de que no debe existir autocorrelación, de que no debe existir heterocedasticidad, no debe existir multicolinealidad, el modelo debe estar bien especificado. Por otra parte, dentro de modelos lineales, en este curso de econometría de series de tiempo, también hemos visto de que aparte deben incluirse supuestos modernos, como por ejemplo, las variables deben ser estacionarias y también, por ejemplo, de que si las variables no son estacionarias, debe existir cointegración, ¿no? Esto todo es bajo modelos lineales y bajo el supuesto del teorema de Gauss-Markov y bajo los supuestos de la econometría moderna. Ahora el panorama es un poco diferente cuando hablamos de modelos no lineales. Entonces, básicamente estos supuestos se relajan. Y una de las aplicaciones donde podemos ver este tipo de modelos no lineales es precisamente por el tema de la pandemia que ha comenzado el año pasado como sabemos es a nivel mundial. En tal sentido, como ustedes saben, el tema del coronavirus fue encontrado en una localidad de China, en Wuhan, oficialmente el nombre de coronavirus o COVID-19, bueno, de hecho viene de China, y esto ha sido una pandemia que ha tenido una evolución en un principio exponencial, luego se ha estabilizado y nuevamente ha existido lo que se llama una segunda ola o un segundo rebrote. Entonces, la pregunta fundamental es ¿cómo podemos modelar este tipo de tendencias epidemiológicas? Y posiblemente la pregunta fundamental es ¿qué modelo matemático, qué especificación matemática y estimación econométrica podríamos utilizar? Bueno, y aquí hay varias alternativas. Desde el punto de vista econométrico nos señala de que esto tiene una modelación no lineal porque existe en primera parte cuando se da una pandemia, existe después existe un crecimiento exponencial. Entonces cuando hablamos de crecimiento exponencial
Podemos estar hablando, por ejemplo, de un modelo logístico, ¿no? Y a través de los modelos que son estudiados en este documento, uno de ellos que tal vez tiene mejor ajuste para temas de pandemia desde una perspectiva no lineal es el llamado modelo de Gompers. Entonces, la estrategia y la asignación, como les había mencionado, que vamos a hacer para la próxima clase, es que ustedes puedan estimar un modelo de Gompers aplicado para Bolivia y para ello les sugiero que vean el video Predicción de Casos 2019 con el modelo de Gompers. Siguiendo con la lógica de la explicación, entonces hemos hecho una pequeña introducción de lo que es un modelo lineal y no lineal. Y por otra parte, también este artículo menciona un poco sobre lo que son modelos aplicados al área de la epidemiología. Dentro de ellos, los que más se utilizan son los modelos SI, modelos CIS, CIR y CEIR. ¿Qué significan? ¿Qué involucran estos modelos? Estos modelos básicamente lo que nos implican es que debe comprenderse una lógica de lo que son cantidad de susceptibles que pueden adquirir la enfermedad, como también los infectados. Y por otra parte, también se puede mencionar no solamente los susceptibles y los infectados, como también los recuperados o inclusive aquellos que son expuestos, ¿no? Entonces, estos modelos epidemiológicos consideran estas vertientes que son importantes. Yo voy a ir puntualmente a lo que son los modelos no lineales para poder tratar de plantear una especificación matemática, no solamente para un problema epidemiológico, ¿no? Sino también para cualquier tipo de aplicación que sea pertinente. Voy a mencionar, por ejemplo, cuál es la especificación matemática, de un modelo logístico. ¿Okay? En un modelo logístico, por ejemplo, tenemos una variable dependiente. En este caso, la variable dependiente está denotada por la letra Q, que en esta letra Q ¿qué puede significar esta variable dependiente? Por ejemplo, puede significar, si hablamos del coronavirus, el caso confirmado de casos positivos con coronavirus. También puede significar, por ejemplo, otra alternativa es que esta variable Q, la variable dependiente, puede significar también el número de muertes, ¿no? Por el tema de coronavirus. Entonces, si hacemos una aplicación de lo que es el modelo, por ejemplo, a través del modelo logístico, la variable dependiente puede ser cantidad de contagiados o muertos, ¿no? Y por otra parte, en este caso también tenemos tres parámetros o coeficientes: el parámetro A, el parámetro B, el parámetro C. ¿Qué involucran estos parámetros? El parámetro A es un valor asintótico que nos va a dar el valor máximo esperado en casos confirmados o en muertes en todo caso. Entonces, el valor de A es un valor asintótico. Un valor asintótico significaría el límite máximo. ¿Okay? Y por otra parte, también tenemos el coeficiente B y el coeficiente C.
El coeficiente B lo que nos va a mostrar es la velocidad de ajuste exponencial, y el parámetro C lo que nos va a mostrar es cómo cambia la evolución de, por ejemplo, los casos confirmados o de los muertos en el tiempo. Es decir, como está con signo negativo, nos va a demostrar si existe una velocidad de convergencia. Entonces, propiamente a través del modelo logístico necesitamos dos variables. Una variable que es la cantidad de infectados, y otra variable que es el tiempo, ¿no? Porque esta, lógicamente este tipo de modelos tratan de explicarnos cómo cambian en el tiempo. Otro modelo también utilizado para predecir el tema de comportamientos de por ejemplo, problemas epidemiológicos o de pandemias o cualquier tipo de aplicación desde una perspectiva no lineal, es el modelo de Bertalanffy. Este modelo de Bertalanffy está caracterizado por las siguientes características. Nuevamente tenemos una variable dependiente. Esta variable dependiente esta variable dependiente está vinculada a lo que es, por ejemplo, el número de casos confirmados o muertes. Nuevamente tenemos tres parámetros: el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. ¿Okay? Entonces, de igual manera que en el modelo logístico, el parámetro A es un valor que nos va a señalar cuál es el valor máximo pronosticado en el caso de la variable dependiente, que puede ser casos confirmados o muertos. Y por otra parte, lo que son los parámetros B y C van a ser parámetros de ajuste. En este caso, la variable T es el tiempo, usualmente en número de días, desde que ocurre el primer caso. En este caso, el primer caso está evidenciado por la letra T sub 0. Y finalmente, el último modelo no lineal, el cual ustedes tienen la asignación de la tarea para la próxima semana, es el modelo de Gompers. Este modelo de Gomper, básicamente lo que fue propuesto por Gomper en 1825, fíjense ustedes, es un modelo que tiene casi 200 años. Y lo que se intentó realizar en realidad con este modelo es tratar de explicar el crecimiento en la población animal, sobre todo para describir la ley de extinción de la población, ¿no? Entonces, el desarrollo de este modelo está muy aplicado a lo que son enfermedades infecciosas. Y desde luego el crecimiento en los contagios o en las enfermedades infecciosas es muy similar al crecimiento de los individuos y de las poblaciones. Por lo tanto, lo que intenta el modelo de Gomper es describir cómo se puede desarrollar una enfermedad infecciosa a través del tiempo. Entonces, en este caso tenemos solamente dos variables. Por una variable está la variable dependiente, que en caso de un problema epidemiológico está vinculado a lo que es
el número de casos confirmados o en su defecto el número de muertes. Y vamos a tener tres parámetros: el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. En este caso, ¿qué representa el parámetro A? El parámetro A es un valor asintótico que nos demuestra o que nos estima, en todo caso, cuál es el máximo valor esperado de ya sean los casos confirmados o, por otra parte, de las muertes. Y en el caso B y en el caso C, lo que nos va a demostrar es que son coeficientes de ajuste, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el video que mencionamos un ejemplo, mencionamos que Y corresponde al número de casos totales infectados por COVID-19. En el caso del parámetro A, nos representa el valor máximo de predicción como parámetro asintótico. B es un coeficiente de ajuste exponencial y C vendría a ser la tasa de declinación de la curva. ¿Qué significa la variable T? La variable T es el tiempo, que es en realidad el número de días desde que ocurrió el primer caso, donde T sub 0 va a ser el número de días al que ocurrió el primer caso observado. Esto fue una estimación que hicimos para Bolivia, un modelo no lineal estimado en R, con datos a partir del primer día que se observó, o valga la redundancia, el día en que se observó el primer caso de coronavirus en Bolivia, el 12 de abril, al 18 de mayo. Entonces, la idea y la asignación es que esto lo actualicemos básicamente, por ejemplo, al día de ayer, por lo menos hasta el 20 de febrero. Y nuestra estimación econométrica lo que nos va a dar es básicamente estimar el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. En este caso, vamos a tener de igual forma, vamos a tener las estimaciones con sus respectivos niveles de significancia estadística. En este caso, para comparar estos modelos de evaluación, usualmente el coeficiente R cuadrado o el coeficiente de terminación de ajuste es uno de los indicadores que nos permite evaluar los modelos comparativos. En el caso particular de este paper, con base en dos variables, por ejemplo, número de casos confirmados y el tiempo, lo que hicieron fue estimar los tres modelos alternativos, con un modelo logístico, con un modelo Bertalanffy y con un modelo de... este es un modelo de Gompers, perdón, y un modelo Bertalanffy. ¿Ok? Entonces, de igual manera, lo que hicieron, fíjense ustedes, acá solamente tenemos dos variables. La variable independiente, que es el tiempo, el día desde que se observó el primer caso, y el número de casos confirmados, en este caso de la enfermedad o puede ser, por ejemplo, SARS, puede ser coronavirus. De igual manera, podemos ver el número de nuevos casos. Uno es el número de casos acumulados. Podemos hacer un modelo con números de casos acumulados, otra de nuevos casos, y podemos comparar tres modelos a través del R cuadrado ajustado, ¿no?
Entonces, de esta forma es que se puede aplicar lo que es la metodología, un modelo de regresión no lineal. ¿Por qué es no lineal? Básicamente porque los parámetros del modelo econométrico son distintos al grado 1. Usualmente y la aplicación para la coyuntura actual que está viviendo el mundo es que en el tiempo, este tipo de modelos se aplica en aquellos que usualmente existe un punto de inicio de una variable, la cual en ciertas ocasiones puede tener un crecimiento lento en un momento. Sin embargo, después de un momento en el tiempo, el crecimiento puede ser exponencial e incluso después puede tender a no sobrepasar un determinado umbral o un determinado valor asintótico. Bien, entonces, de esta forma vamos a dar por concluida nuestra sesión del día de hoy y nos vamos a ver el próximo martes. Finalmente y nuevamente, como les mencioné en el video se indica de dónde se pueden obtener los datos y se indica qué paquetería y librería estadística se puede utilizar para realizar la estimación del modelo de Gomper. Y finalmente, de igual manera, en este video se indica cómo se realiza la estimación en RStudio. ¿Okay? Entonces, de esta forma vamos a dar por culminada nuestra sesión de hoy.